Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión bíblica semanal. Y en esta oportunidad vamos a tener una reflexión que probablemente no es un tema nuevo, pero es uno de los temas más importantes en la vida del cristiano. Así que, igual que otras veces, igual que siempre en realidad, vamos a rogar a Dios que nos conceda gracia y sabiduría. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, invocamos la presencia de tu Espíritu para que por medio de esa divina presencia nos des la sabiduría y la gracia que necesitamos desesperadamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ocurre que debido a que vivimos ahora en lo que los sociólogos le llaman en la sociedad de la información, o sociedad del conocimiento le llaman, en realidad es más de la información que del conocimiento, somos bombardeados con una gran cantidad de ideas, ¿no? De información, y es imposible tener, dar atención a todo eso, ni aún estando a tiempo completo mirando toda la información que circula, sería posible hacer tal cosa. De hecho, hay algunos programas, algunas aplicaciones que resumen las diferentes noticias y las diferentes versiones de las noticias, porque dependiendo de cuál es la ideología del medio que la presenta, así es también el sesgo o la vuelta que se le da a al mismo hecho, al mismo acontecimiento. Y entonces, claro, somos, como dije antes, bombardeados con una cantidad de información, y la pregunta es, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Recuerdo que el Señor Jesucristo, estando en la casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro, cuando llegó Marta, se fue a la cocina a preparar lo que iba a servir. Pero María se quedó sentada, escuchando lo que el Señor Jesucristo iba a decir. Y de pronto, Marta viene y le dice al Señor, Señor, le dice, mira, dile a esta que me venga a ayudar. Que me deja sola a mí en la cocina. Y la respuesta de Jesús es fantástica. Es fantástica. Y le dice, Marta, Marta, afanada estás, le dice. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y esto tiene una aplicación tan importante para nosotros, para nuestra vida hoy, ¿sabes? Porque precisamente nosotros podemos estar afanados tratando de entender cómo va el mundo con tanta guerra que surge cada día, con tantas pobres víctimas inocentes que no tienen nada que ver y que pierden la vida ahí, y cómo se destruyen las ciudades una y la otra, y el crash de la economía, y las protestas aquí y allá en diferentes partes del mundo, y los juicios contra funcionarios que se aprovecharon cuando tenían los cargos para cometer delitos, etcétera, ¿no? Es increíble.
Y entonces, y a eso hay que agregarle los que se quieren mantener al día con la farándula, con las películas, con el deporte y con todo eso, no con la música y todo. Es imposible, no se puede. Pero el consejo de Jesucristo sigue siendo válido después de 2000 años. Y el consejo de Jesucristo es: ustedes están afanados con tantas cosas, hagan lo mismo que María. Escojan la mejor parte, la cual no les será quitada. ¿Y cuál era esa parte? Era precisamente su palabra. Era su palabra. Miren, es interesante. Muchos, cuando escuchamos las noticias y los comentarios sobre una guerra cualquiera, entonces los que están de parte de un lado dicen una cosa y los que están del otro lado, y uno no sabe cuál es la verdad. Y uno no sabe qué creer. Entonces al final la pregunta es: ¿y qué gané con estar mirando esas noticias de un lado y del otro? Si yo no sé, aquí a miles de kilómetros o millones de kilómetros de distancia, no puedo constatar si eso es verdad. Entonces no sé qué es, a qué cosa darle validez. Pero hay una fuente a la que podemos acudir y estar 100% seguros de que lo que dice es así como lo dice. En Romanos, el capítulo 1 y el verso 16, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, dice, y también al griego. Entonces notemos aquí varias cosas. Primero, dice que el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Pero el poder del Evangelio no se activa en la vida del ser humano a menos que el ser humano lo crea. Por eso dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación para todo aquel que cree, sin distinción de raza, sin distinción de estatus social, sin distinción de nivel académico, sin distinción de qué, de riqueza, nada, para todo aquel que cree. Entonces, claro, poder de Dios, y es interesante, porque como dije antes, esta es la fuente que sí se puede creer 100%. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo dice, y Dios es amor. Y esto ha sido escrito con el propósito de ¿qué? Con el propósito de que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Eso es lo que digo Jesús. Pero entonces, volviendo, dice no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y entonces la pregunta es: ¿para todo aquel que cree qué? Para todo aquel que cree el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Mire, Evangelio significa buenas noticias. Eso es lo que significa, buenas noticias. Entonces, claro, miramos el mundo, miramos los noticieros, y las buenas noticias no aparecen por ningún lado. Todos son malas noticias. Pero el Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son? Bueno, primero, las buenas noticias son de que Dios es amor.
y que Dios tiene propósitos maravillosos para la vida de cada persona. Y que en realidad durante toda nuestra vida pareciera que nosotros nos hemos estado estorbando los propósitos de Dios para nosotros, oponiéndonos deliberadamente, ¿ya? O tomando direcciones equivocadas. Pero esa es la mejor noticia que podemos escuchar, ¿no? Que Dios tiene propósitos, y por eso Él dijo a través del profeta, ¿no? Dice que sus propósitos son muchísimo más elevados que los nuestros, como el cielo se distancia de la tierra. Porque yo sé, dice, yo sé los propósitos que tengo acerca de ustedes, propósitos de bien y no de mal, dice. Entonces usted tiene que aprender esto hoy. Tiene que aprender esto. Cada vez que nosotros nos apartamos del camino mostrado por Dios en su palabra, en el Evangelio, nosotros nos estamos estorbando los propósitos de Dios para nosotros. En otras palabras, nosotros nos estamos haciendo daño. Y a menos que cambiemos esa tendencia de ir por otra dirección que no es la que Dios ha establecido, caminamos irremisiblemente ¿hacia qué? Hacia la ruina, hacia la destrucción. Buena noticia, Dios es amor. Y precisamente como una manifestación de ese amor maravilloso, precisamente, es que nos ha dado su palabra, esa palabra poderosa. Pero es que es increíble el poder de la palabra de Dios. Solo al muy inicio de la Biblia, ahí en Génesis el capítulo 1 y el verso 3, dice: y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y en todo el capítulo 1 tiene usted, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. La creación original, la creación maravillosa, sin defectos, perfecta, para cumplir el propósito de que nosotros fuésemos dichosos viviendo en ella. Vino a existir simple y sencillamente por el poder que reside en la palabra de Dios. Porque Dios dijo. Y en el Salmo 33 dice, el verso 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y el verso 9 del mismo Salmo dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Esa palabra que trajo todo a la existencia, esa es la palabra de la que disponemos hoy. Esa es la palabra que disponemos hoy. Y es interesante, ¿por qué? Porque el poder para crear vino por su palabra. Y además de eso, tenemos que... Los evangelios nos cuentan en el capítulo 8 de Mateo, de que el Señor Jesucristo, después de una jornada de trabajo bastante cansadora, iba dormido en la barca. Y entonces se agitan las olas y el viento y todo. Y los discípulos cometen un error que usted y yo no debemos cometer. Se olvidan que Jesús va con ellos. Y digo que eso es un error que usted y yo no debemos cometer. Nosotros debemos ser conscientes de la presencia de Cristo con nosotros cada día y a cada momento, si nosotros
tenemos la conciencia de esa presencia, ¿no? Y si nos mantenemos precisamente en línea con Él, vamos a tener su presencia. Si nosotros tomamos un camino de rebelión, simple y sencillamente, nosotros nos estamos apartando de esa presencia. Y los discípulos iban en el barco, y entonces se habían olvidado que Jesús iba ahí. Y el viento y las olas, y ellos asustados, estresados, afligidos, tenían temor de que la barca se fuera a hundir, y en eso un relámpago, y a la luz del relámpago ven que Jesús va ahí. Es interesante, ¿no? Y entonces como que del cielo le alumbraron para que ellos recordaran que Jesús estaba con ellos. Y a veces necesitamos eso nosotros. Y entonces le dicen a Jesús: Señor, le dice, despierta, que perecemos. Y mire cómo es, mire. Y esto es lo que quiero hacer notar de ese relato, de esa historia, porque es histórico. Jesús se levanta y dice en Marcos, el capítulo 4, y el verso 39, y levantándose, dice, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Entonces, la palabra de Dios puede calmar la tempestad. La calmó solo por la palabra. Entonces, claro, ahora quizás nosotros no vamos en una barca literal y no estamos navegando en un mar literal, sino en un mar de problemas a veces, ¿no? En un mar de confusiones, en un mar de cosas que también nos estresan, igual que a los discípulos. Precisamente ahí necesitamos la palabra de Dios para que calme ese viento y esas olas y traiga paz a nuestros corazones. Hay poder en la palabra de Dios para eso. Hay poder, ¿no? Quedó claro. Usted no debe olvidar lo siguiente: mire, todos los milagros que Jesucristo hizo, los hizo ¿para qué? No solo para resolver la situación particular por la que la gente estaba pasando en ese momento, no, sino también para enseñarnos lecciones a nosotros ahora en este tiempo. Podemos recordar, Jesús está con nosotros y su palabra tiene el poder de calmar la tempestad. No lo olviden. Pero además de eso, tiene poder para sanar. El Señor Jesús nos podemos mirar su actuar precioso, ¿no? Maravilloso, coherente con lo que la misma palabra dice, que Él es amor. En Mateo, en el capítulo 8, encontramos de que Él iba caminando cuando de repente, con la multitud, pues, cuando de repente llega un militar romano y le dice: mi siervo está enfermo, ven y sánalo. Lo mandó a decir primero, pero de ahí él fue a encontrarse con Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es: iré y lo sanaré. Pero ¿cuál es lo que dice el centurión? El centurión le responde: no soy digno de que entres bajo mi techo. Y él sabía algo que nosotros debemos recordar y no olvidar jamás. Él le dice: solo di la palabra y mi siervo sanará. Claro,
Y en aquella, y en esa misma hora, cuando Jesús dice sí, en esa misma hora el siervo sanó. Entonces, es increíble, ¿no? Solo di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, la palabra tiene poder para crear las cosas de la nada. Tiene poder para calmar la tempestad. Tiene poder para sanar. Tiene poder para sanar. Ahí está. Entonces, no solo sanar nuestras enfermedades físicas, que es lo que la mayoría busca, ¿no? Pero para sanar nuestras enfermedades espirituales. Y yo siempre me gusta hacer esta acotación, ¿no? Que ser sanado de una enfermedad física, pero no de la enfermedad espiritual que padezco, es una bendición, pero no es la mayor bendición. La mayor bendición es ser sanado de la enfermedad espiritual. Porque yo puedo ser sanado de cualquier enfermedad que a usted se le ocurra. Quizás una de las que más asustan a la gente es el cáncer. Puedo ser sanado de eso. Pero ¿de qué me sirve ser sanado del cáncer? Si al final de cuentas mi vida va a terminar destruida en lo que la Biblia llama la gehenna o el lago de fuego. ¿De qué sirve? Entonces, ahora, nosotros debemos de procurar que nuestra experiencia sea como la que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. De aquel paralítico, que fue metido por el techo de la casa de Pedro, ¿no? Para que Jesús lo sanara. Este anhelaba ser sanado de su enfermedad espiritual. Y Jesucristo, que puede entender y saber lo que hay dentro de nuestra mente y de nuestro corazón y satisfacer los anhelos de cada uno cuando están alineados con su voluntad, entonces le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces el complejo de culpa desapareció. Lo que atormentaba a ese hombre tuvo remedio, paró, y ahora tiene paz. Y ahora el hombre que no esperaba ser sanado de la parálisis, él lo que anhelaba era el perdón, porque su entorno le había hecho creer que precisamente haber llegado a ese estado de parálisis era la consecuencia merecida de su vida arruinada. Y entonces ya él estaba conforme: sí, yo esto me lo merezco, pero aunque ya sé que voy a morir, yo esto me lo merezco, pero no quiero ir a la tumba sin ser perdonado. Y entonces, claro, el Señor Jesús interpretó eso, ¿no? Y lo sana espiritualmente primero, y luego para mostrar que tiene el poder, que su palabra tiene el poder para resolver el problema del pecado por lo que los otros estaban pensando. Y entonces le dice: para que veáis que tengo poder para perdonar pecados, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sí? Entonces, maravilloso, ¿no? Entonces, la palabra de Dios tiene poder para sanar tanto físicamente como espiritualmente. Y le digo una cosa: hay más enfermos espirituales que enfermos físicos. Mucho más, ¿no? Pero además de eso, ¿qué? Además de eso, encontramos que precisamente en la palabra poderosa de Dios, del Evangelio, tiene poder para echar a los demonios. Los demonios son derrotados por la palabra de Dios.
Cuando Jesús llega al otro lado del mar de Galilea con sus discípulos, entonces vienen un par de hombres que prácticamente estaban convertidos en una fiera. En vez de ser templo del Espíritu Santo y reflejar la imagen del Creador, eran lo contrario, eran guarida de demonios. ¿Y qué? Y precisamente por ese gobierno diabólico de su mente, estaban desfigurados y aterrorizaban a toda la comarca, es lo que dice el Evangelio, ¿no? Y entonces, claro, se encuentran con Jesús y la misma mano que había calmado la tempestad en el mar cuando iban hacia ahí, se levanta. Y la palabra de Dios que libera a aquellos pobres hombres de la posesión demoníaca. La palabra de Dios derrota a los demonios. La palabra de Dios tiene poder para eliminar los malos espíritus. Entonces, además de eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, tenemos nosotros un episodio que debe siempre llenarnos de ¿qué? Llenarnos de esperanza y de seguridad. Lázaro, uno de los mejores amigos del Señor Jesucristo, había muerto. Hace 4 días ya se estaba descomponiendo. Muerto de verdad. Y entonces, claro, llega el Señor Jesucristo y usted puede leer toda la historia ahí en el capítulo 10 de Juan. Y entonces, lo que quiero hacer notar es que cómo es que Lázaro vuelve a la vida como resultado de qué, como resultado de oír la palabra de Dios, de oír a Jesucristo. Esa es la buena noticia. Le dice, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice, le dijo, estoy en el verso 44, de Juan, el capítulo 11, no es el capítulo 10, es el capítulo 11, 11:44. Le dice, simple y sencillamente, Lázaro, ven fuera. La palabra de Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. También lo dice el Señor en San Juan, el capítulo 5, los versos 28 y 29. Dice que la hora viene cuando los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán unos, dice, para resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, dice, saldrán a resurrección de condenación. Pero cuando oyen la voz, la palabra de Dios tiene el poder para resucitar los muertos. Y no solo, de nuevo, quiero volver a esto, no solo a los muertos, físicamente muertos, pero es que el mundo está lleno de personas espiritualmente muertas. En una oportunidad llegó alguien y le dijo al Señor Jesucristo, el Señor le dice, déjame que entierre a mi padre y entonces te voy a seguir. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor Jesucristo le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. ¿Por qué? ¿Estaba hablando de los muertos físicamente? No, está hablando de los muertos espiritualmente. ¿Por qué razón?
Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está muerto. Si Cristo es la vida y no la tiene, entonces, ¿cuál es la conclusión? Está muerto. Así es de que es importante entonces que entendamos. La buena noticia es que Dios nos ha dado su palabra y que su palabra tiene poder ¿para qué? Para crear. Creó todo solo por su palabra. Tiene poder para sanar. Tiene poder para echar fuera demonios. Tiene poder para calmar la tempestad. Y tiene poder para vencer la muerte y darnos vida, vida eterna. Eso es la voluntad de Dios para todo ser humano. Es la voluntad de Dios para usted y para mí. Pero nada de esto puede ocurrir si yo soy un incrédulo. Por eso el apóstol dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo el que cree. Y como ya dije antes, aquí no hay falla. La palabra de Dios es... Y es interesante porque algunas veces he escuchado que alguna gente que dice, el papel aguanta con lo que le ponen. Y por eso es que, conversando con alguien, yo le decía, mira, uno debe ver y aplicar el principio de lo que dijo el Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, claro, y a este amigo muy apreciado, lo aprecio mucho, yo le decía esto, mira, 600 años antes de Cristo, a Daniel se le dijo la palabra de Dios. A Daniel se le dijo, se le mostró, que iba a haber una sucesión de imperios. En su tiempo Daniel estaba el imperio babilónico, pero a él se le dijo que después de eso iba a seguir el imperio medo-persa, después iba a seguir el imperio griego, después iba a seguir el imperio romano, y que el imperio romano se iba a fraccionar y que iban a surgir las naciones europeas. 600 años antes de Cristo. Entonces hagan la cuenta, 600 años antes de Cristo y todos los años que han transcurrido después de Cristo, ¿cuántos son? Más de 2000 años. Y mire la historia, revísela, vea los hechos. ¿Es esa la sucesión de imperios que ocurrió así como lo decía la palabra? ¿O fue diferente? Y claro, la historia dice claramente que ocurrió tal como la palabra de Dios lo dijo, con 600 antes de Cristo y los 2000 después. Exactamente hoy. Cumplido. Entonces, el desarrollo de la historia confirma que la palabra de Dios es verdadera, que se puede confiar en ella. No es como todos estos noticieros, porque uno no sabe lo que le están diciendo. Y como este mismo amigo me decía, hoy con la inteligencia artificial me dice, te pueden agarrar la voz y una foto tuya y ya te pueden hacer un video diciendo cosas que vos nunca dijiste. Es cierto, es cierto. Por esa razón es que nosotros no podemos es que la internet, las redes sociales está inundado de cosas. Diciendo las cosas más absurdas, más ridículas, más contrarias a lo que Dios ha dicho, y es increíble.
Por esa razón, y entonces, claro, ¿cómo podemos confiar en eso? Si uno no tiene la certeza de que la imagen que usted ve es real, o es fruto simple y sencillamente de un algoritmo. Por eso precisamente nuestra confianza, de eso debemos desconfiar totalmente. Pero nuestra confianza puede estar totalmente, 100% depositada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y claro, podríamos decir varias otras cosas más, pero basta. La palabra basta. El Señor Jesucristo lo dijo claro. Mire, San Juan en el capítulo 17 y el verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, punto. Todo lo demás puede ser fake news, puede ser noticias falsas, pero la palabra de Dios es verdad. Hay poder en ella, por eso hay poder en ella, ¿verdad? Para salvar. Ahora, recuerde bien esto: el poder de Dios, la palabra que hay, el poder que Dios depositó en su palabra, el poder de la palabra se activa cuando nosotros creemos. Si soy incrédulo, nada, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es interesante porque en este mar de confusión, no de balde, la Biblia dice que en el fin del tiempo estaríamos en medio de Babilonia y que hay que salir de esta Babilonia. Apocalipsis 18, el verso 4. Entonces, claro, el error abunda. Y a veces es tan cercano a la verdad. ¿Y cómo descubrirlo? En Mateo, el capítulo 22 y el verso 29, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, claro, ¿cómo sé yo que esto o lo otro es falso, es error? Porque la palabra, es la palabra de Dios la que tiene el poder de desenmascarar el error. Esa es la lupa, ese es el filtro, ese es el colador. Por eso nosotros debemos seguir el ejemplo de los hermanos allá en Berea, que dice que ellos escuchaban cada día lo que Pablo predicaba. Y luego dice, iban a las Escrituras para ver si lo que él decía era así. Ese es correcto, ese es un ejemplo que nosotros debemos imitar. Y precisamente, siguiendo, haciendo alusión a lo que este amigo me decía, es que uno no debe ser sombra de nadie. Me dice, andar siguiendo a nadie es correcto. Usted no tiene que andar siguiendo a nadie más que al Señor Jesucristo. Y precisamente lo seguimos cuando depositamos la confianza total en su palabra, que él dijo que era la verdad y que sirve para desenmascarar el error. Por eso le dijo a los saduceos, ¿verdad? Erráis, le dice, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿usted quiere salir del error? ¿O no quiere exponerse al error? Entonces, ahí tiene la Santa Biblia, para eso se la ha dado el Señor. Y es curioso, porque casi en todas las casas hay una Biblia, o más. Además, está disponible, usted la puede descargar en su teléfono y llevarla siempre consigo, y leerla y creerla. Porque si solo la tenemos, y eso es también la experiencia de mucha gente, si solo la tenemos, entonces esto no sirve de mucho. Necesitamos creerla. Y entonces algunos dicen esto, es un libro antiguo que ahora ya no se aplica. Pero que dice la misma palabra. Dice en Marcos el capítulo 13 y el verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en Isaías el capítulo 40 y el verso 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Porque es la verdad es eterna.
Entonces hay poder en la palabra de Dios. Y usted ese poder puede transformar su vida. Ese poder puede transformar su vida. Y entonces, claro, para terminar, primero, recuerde, hay poder en la palabra de Dios para salvación, pero hay que creer. Y nosotros no podemos creer en aquello que no sabemos, que no conocemos, que nunca hemos oído. Por eso el Señor Jesucristo dio este consejo en San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Entonces, crean eso. Ahí me va a encontrar a mí. Es dar testimonio de mí. Entonces, ese es el consejo, estudiar. Y yo no sé si usted sabe, pero el canon, si tenemos en cuenta el canon hebreo solamente, que es el correcto, del Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento, tenemos una suma o un total de 1189 capítulos de la Biblia, 1189. Si usted divide eso entre 365 días que tiene el año, usted podría haber concluido la lectura de la Biblia si lee 4 capítulos al día. Y claro, puede leer 2 en la mañana, puede leer otros 2 en la noche. Claro, yo sé que para muchos no es fácil apagar el televisor o apagar el teléfono, pero ¿sabe qué? Le va a ser una mayor bendición si lo hace y dedica ese tiempo para la lectura despacio de la Biblia. 2 capítulos en la mañana, 2 capítulos en la tarde. Además, si usted le toca viajar largo para su trabajo, para la escuela o para lo que sea, en el camino usted puede escuchar esos 2 capítulos de la mañana o los 4 de una vez. Los puede escuchar. Pues ahí está, usted lo puede descargar la Biblia en audio, ¿no? Y escuchar los capítulos. De tal manera que en un año usted ha disfrutado, ha conocido las promesas de Dios, se ha enterado de los testimonios de que la palabra de Dios tiene poder. Y entonces en usted brotará la fe que necesita para terminar en victoria sobre el pecado. La palabra lo va a transformar porque hay poder ahí. Como dice Pablo, poder de Dios para salvación al que cree. Pero nadie puede creer en lo que nunca ha oído. Entonces el primer paso es oír. Así que la invitación ahora es: amnístese con la palabra, apague todo lo demás y tome tiempo, porque en la palabra hay poder de Dios para salvación. Y es nuestro deseo que usted sea salvo. Y es nuestro deseo porque también es el deseo de Jesús. El deseo de Dios es que usted sea salvo. Así de que tome el desafío. Mira, hay gente tomando desafíos hasta a veces bastante peligrosos o ridículos, ¿no?, que aparecen en las redes sociales. Yo le planteo ¿no? Tome el desafío, estudie la Biblia, aliméntese con la palabra de Dios. Hay poder en ella. Que Dios lo bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Ciertamente tenemos la total seguridad de que esta es la verdad y que hay poder en ella para que podamos ser salvos. Por favor, pon en cada uno hambre y sed de conocerla. Y Dios, que de esa manera todos podamos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor del cielo. Amén y amén.